Conecta con los éxitos. Solo números uno. Estos son los éxitos que te gusta escuchar. Loca Activa Radio. A los mandos de la nave de Loca Activa Radio, José Manuel Navarro. El Padrino te informa. El Padrino te entretiene. La sintonía del Hombre y la Tierra, que aquí en la radio ya habíamos quedado Juan José y yo de que le íbamos a llamar El Hombre Bueno y la Tierra, ¿eh? Un día más tenemos, aunque sea un poquito antes, debido a unas circunstancias de carácter profesional, un compromiso que tiene pendiente esta misma mañana. A partir de las 10:30, José Luis Romero del Hombre Bueno, entramos con él media horita antes y podemos estar hasta casi las 10:30 al habla con nuestro veterinario aquí en la radio, desde Clínica Sanizó. Recordar que esta clínica está en la calle Alcázar número 18 de Socuéllamos. El teléfono de contacto para cualquier tipo de consulta es el 610 560790. 610 560790. José Luis Romero del Hombre Bueno, muy buenos días. Buenos días. Aunque sea hoy a través del teléfono, pero como dicen eso, aunque sea a través del teléfono, lo importante es no renunciar a nuestro espacio contigo. Exactamente, vamos a darle continuidad para que no tengamos escalones y no perdamos el hilo, como decimos aquí. Es muy importante el no perder el hilo. ¿Qué es lo que más o menos tenías preparado hoy? Aunque en este programa no somos muy de preparar, pero sí es cierto que siempre tenemos un punto de partida, ¿no? Como no pensaba ir, la verdad es que preparado no tengo nada, pero tú sabes que en las casas cuando llega un día de prisas, sí, se come del plato de los ripios. Exactamente, y de pie. Y de Así pie. Que mucha gente sabéis que guarda la comida en el horno, en vez de guardar lo que ha sobrado del mediodía para la cena en la nevera, tenemos a veces costumbre de guardarlo en el horno. Sí. Aprovecho para dar un consejo, mala costumbre, ¿vale? Ya, bueno. Todos los alimentos en refrigeración y si luego lo quieres calentar, lo calientas, ¿vale? Bueno, depende. En casa se decía que la tortilla tenía que comerse en el día para que no se olivara y que si te sobraba a mediodía podías mantenerla fuera con un papel albal para comer por la noche. Eso está claro, pero lo ideal es lo otro, ¿vale? Que lo sepa todo el mundo, que el frío siempre, ¿vale? Es el conservante no contaminante y el más económico que tenemos en nuestra mano. Los antiguos lo hacían a su manera, no tenían neveras y por eso existían las cuevas y los sótanos. Por eso las casas tenían sótanos. Buscando el frescor, buscando 5 grados menos de temperatura, porque a lo mejor en verano podías tener un sótano con 15 grados o 16, ¿sabes? Pero ya estabas otros 10 grados por debajo. Bueno, depende también de la orografía del terreno y de la profundidad del sótano. Pero en términos generales sí que se disminuía bastante esa temperatura. También había más humedad, cosa que es buena, por ejemplo, para la curación de un jamón o para la curación de un queso, porque se tiene que combinar la temperatura con... Mira por dónde me está saliendo el tema, que ya no era lo que iba a decir. Ya. Bueno, no es mucha sorpresa, la verdad, por otra parte, José Luis. No sé si recordarás, o sé si ya se llamará igual, por todos los pueblos, lo que aquí, por lo menos en Socuéllamos, llamaba mi abuela la fresquera. La fresquera era una especie de estantería que tenía malla mosquitera rodeándola. Era como una jaula, ¿no? De malla mosquitera. Y entonces ahí se metían los alimentos con el único objetivo de que las moscas no se pusiesen encima. Efectivamente, ¿vale? sí. Aquellos alimentos que se podían tener a temperatura ambiente, pero que de esa forma evitábamos el ataque de las moscas. Y también vamos a recordar ese limón encima de la mesa con unos clavos de la especia del clavo puestos así en el limón, porque decían que ahuyentaban a las moscas. Ya no he vuelto yo ahí, no podría decir qué base tenía eso, pero lo cierto es que llevaban su camino cuando se defendían de esa manera del ataque de los insectos para los alimentos, y tenían un montón de fórmulas. La historia de los condimentos es esa. La historia de los condimentos es
la historia de cómo poder conservar alimentos sin frío. Claro, más antiguo, sabéis que era lo más antiguo que conoce la humanidad, por supuesto, el hielo. O sea, el hielo, a veces, pues los que vivían en zonas frías, pues lo tenían a la mano, ¿no? Había frío en el ambiente y el alimento espontáneamente se conservaba. Pero sí que es cierto que la congelación, si no va acompañada de un buen envoltorio de ese alimento, el contacto con el agua de congelación de la superficie produce ciertas oxidaciones que luego dan sabores rancios y también contaminación de sabores. Es decir, parece que el frío es un método de la congelación, un método de conservación que aísla el alimento de toda influencia, pero no es así. Sabéis que cuando en el congelador tienes pescado y carne, pues te acaba sabiendo la carne a pescado, ¿sabes? Claro. No. Entonces, en la congelación, y voy a coger este tema que también os quiero comentar, tiene que ver la temperatura de congelación, en la conservación del alimento, y el tiempo que transcurre entre el inicio y el final de la congelación. Ahora lo explicaré. Pero para terminar con lo anterior, lo primero que influye en la congelación es eso. Primero, envolver el alimento con la mínima cantidad de aire posible en ese envase, ¿vale? O sea, por eso lo mejor es el film, la capa de plástico con la que envolvemos un alimento, que se quede totalmente pegado al alimento, que no haya burbujas de aire. Porque ese aire, al fin y al cabo, pues tiene oxígeno, y el oxígeno pues oxida y da esos sabores. También el aire siempre lleva esa cantidad de humedad, ¿no? De todo, siempre hay humedad en el aire, o sea, la humedad del aire puede ser del 80%, que está cerca de la condensación, por ejemplo, en un país como Ecuador, y luego tenemos otros lugares donde la humedad ambiental puede ser del 50% o del 40%, pero para que os deis una idea, del 40 y del 50 ya es una humedad baja, y sin embargo hay un 40% de humedad o un 30%, ¿vale? Se decía también que incluso para el pan el tema de la humedad venía muy bien, que siempre el pan salía mejor en invierno que en verano. Porque claro, porque el pan lo guardaban en orzas para conservar esa humedad con un paño encima, y a lo mejor pues todos los alimentos se guardaban en el sótano. Porque claro, sin esa humedad, aunque también hay que decir que para algunos alimentos, como por ejemplo el queso y el jamón, pero vamos a hablar fundamentalmente del queso, esa humedad es muy importante porque esos microbios que viven en el alimento y que lo están transformando, pues necesitan esa humedad para vivir, y entonces nos ayudan a que el proceso de curación de ese alimento pues sea el que esperamos. Pero en otros alimentos pasa lo contrario. Hay alimentos que nos interesa que se sequen pronto para que se conserven mejor, y eso que se llama técnicamente liofilización, que es el secado completo hasta dejarlo, pues yo qué sé, cuando un alimento se queda con el 10% de humedad, ya se considera seco. Para que os deis una idea, un grano de cebada pues tiene el 10% de humedad, ¿vale? O sea que alguna humedad siempre existe. Pero con el 10% la actividad microbiana ya es muy difícil. Entonces se conserva el alimento con garantías. Oye, como observación a lo que decías antes, con el tema del limón y del clavo, que era el que se ocupaba de resarcir el tema de los insectos, de las moscas encima de los alimentos, me ha recordado al momento en el que sembrábamos ajos en La Vega, cerca del cerrojo, que solía haber mucho mosquito, y entonces comprábamos un repelente de mosquitos porque si no nos hebreaban. No obstante, el aroma que tenía ese repelente de los mosquitos sí que tenía un cierto aroma a limón. No sé si tendrá algo que ver, pero bueno, como observación. La citronela huele a limón y es una hierba que repele, desde antiguo se conoce que repele a los mosquitos. Hay incluso collares antiparasitarios a base de citronela y sprays de citronela, y es un repelente eficaz. Ahí también voy a hablar ahora de otro tema que quiero pero bueno, lo apunto aquí. Bueno, sigo con la congelación para terminar las ideas y no quedarme a medias. Correcto, muy bien. A ver, la congelación no es igual si un alimento pasa de 0 a menos 18 en 10 minutos que si pasa en 1 hora, ¿vale? Porque si la congelación se produce de forma lenta, le da tiempo
digamos, al agua a formar unos cristales. El agua se aparta del resto del alimento y forma cristales. Y entonces se nos queda, por un lado, los cristales de agua y por otro el alimento. Por eso un producto mal congelado, cuando lo descongelas, suelta mucha agua, porque se congeló mal en su momento. ¿Cuál es la congelación óptima? Rápida y a mucha temperatura bajo cero. Es decir, una congelación de, ¿qué te voy a decir? En 5 minutos, bueno, y si puedes menos, de 0 a menos 40, de 0 a menos 30. ¿Entiendes? De 0 a menos 18. Cuanto más bajes en la temperatura, mejor se conservará también, ¿vale? Uh-huh. Por eso se ha puesto de moda la conservación de alimentos en nitrógeno líquido. Exactamente. Que es la temperatura más baja que podemos conseguir y que, claro, casi conserva el alimento con su propiedad original. Y también adelanto que ese sería en el futuro, que sepa todo el mundo que si no hemos aprendido a eso que viene en las películas de ciencia ficción, de que se congelan y luego aparecen 20.000 años después, le dan un botón y resucitan de ahí, salen de esa cámara de congelación. Si morimos y es imposible la recuperación de la vida después de una congelación, es por la formación de esos cristales de agua que se forman dentro de las células y que rompen las células. Entonces, una célula rota, ya imposible que vuelva a vivir. Pero si esa congelación fuera perfecta, y para ello se están investigando estas congelaciones en nitrógeno líquido y la aplicación de anticongelantes, es decir, el anticongelante de nuestro coche, la función que tiene es impedir que el agua del radiador se convierta en hielo por debajo de 0 grados. Ajá. Es un compuesto químico que impide la formación de hielo, de cristales. Pues eso están intentando conocerlo, ya se sabe, no sé si habrá, seguro que algún oyente, como algún paciente con enfermedades del tipo, yo que sé, traumas en accidentes, donde se daña el cerebro de forma grave, o incluso en meningitis grave, donde la inflamación es muy fuerte alrededor del cerebro, se provoca una hipobiosis, que es, digamos, enfriar a la persona, te provocan, te enfrían y te provocan un coma, un coma inducido, y te bajan la temperatura corporal. No tengo la cifra, pero bueno, imagínate que te disminuyen la temperatura corporal a 15 o 20 grados, ¿no? Y te quedas en lo que en el mundo animal se llama hipobiosis. La hipobiosis es, pues lo que hace un reptil en la hibernación y tal, es el mantener la vida con los mínimos, ¿vale? Entonces, en esa hipobiosis, los procesos inflamatorios, los procesos infecciosos, todos los procesos se ralentizan. Entonces, en ocasiones donde la vida de una persona se va a perder, porque ya no hay otra solución, lo que hacen es provocar coma inducido e hipobiosis a base de descenso de temperatura para intentar frenar ese proceso que va a acabar con la vida del paciente. Por eso, sin embargo, la congelación es una técnica buenísima de conservación de los alimentos, pero no de cualquier manera. Hay que conocer cómo funciona. Me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención la primera vez que yo oí hablar del tema del nitrógeno líquido para la conservación de un producto, fue cuando venía Pepe hablándonos de la hamburguesa Izaguirre, que eran hamburguesas que eran de 250 gramos de puro vacuno navarro español, que normalmente antes de ninguna cosa se congelaban a través del nitrógeno líquido y al descongelarlo pues prácticamente contenía todos sus nutrientes intactos y demás. Y fíjate, ahora después de tanto tiempo hablando de la hamburguesa Izaguirre congelada en nitrógeno líquido, ahora le veo yo la lógica. Claro, es la forma de conservar los sabores y de conservar, etcétera. Entonces, repito, un experimento para que hagan en casa algún interesado, algún curioso. Pon un termómetro a ver realmente qué temperatura tienes en tu congelador. Porque la ideal es menos 18 grados, pero no todos los aparatos pueden conseguirla. Cuando no congelas un alimento a menos 18, bueno, todos los alimentos
que vienen etiquetados, que vienen de los supermercados, llevan información del tiempo de caducidad del alimento en función de la temperatura de congelación que seas capaz de conseguir en tu casa. Es decir, te pone, consúmase antes de 2 meses a menos 18 grados, en un mes a menos 8 grados, etcétera, ¿vale? No es lo mismo, y a veces congelamos durante mucho tiempo y no a la temperatura adecuada. Entonces, claro, luego ese descongelado pues tiene sabores rancios, tiene ya procesos degenerativos del alimento, ¿de acuerdo? O sea, la congelación hay que controlarla. Esto viene también un poco a colación de lo que se ha dicho de la vacuna de Pfizer, de esta de la que, porque es imposible no preguntarte acerca de la vacuna Pfizer, porque cuando me has empezado a hablar de estos temas, resulta que la nueva vacuna no necesita estar congelada a las temperaturas que recomienda Pfizer, la de Moderna en este caso. Eso es fundamental, porque ese menos 80 grados es que es complicadísimo de mantener, y siempre y cuando no se mantuviese, aunque fuese por minutos o por segundos, en el momento en que nos apartásemos de los menos 80 grados, comenzaría un proceso de degeneración del componente activo de la vacuna, ¿entiendes? Que pueden ser unas proteínas o pueden ser otros compuestos orgánicos inestables a temperatura ambiente. Pues no sé dónde lo he visto, que además me ha llamado especialmente la atención acerca de estos temas. Oye, por cierto, me tienes que decir cuál es tu punto de vista acerca de estas nuevas vacunas, con esta rapidez saliendo, con esta efectividad de las que hablan en tan poco tiempo. Sí, es que hay diversos campos de investigación. Las vacunas están hechas de compuestos orgánicos que formaban parte del virus. El virus tiene una cadena de ARN, el virus tiene una cápsula proteica que lo envuelve, y entonces lo que hacen es estudiar bioquímicamente la composición para generar los compuestos que, enseñen a nuestro sistema inmunológico contra lo que tienen que luchar. Y claro, aquí yo os he hablado siempre del sistema inmunológico como el ejército, la policía y la guardia civil del organismo. Y digo los 3 cuerpos porque el sistema inmunitario, vuelvo a repetir, en otros programas ya sabéis que lo he dicho, también tiene distintas formas y simultáneas de luchar. Es decir, nosotros tenemos unas células que directamente engullen a un germen que se encuentra por el camino. Nosotros tenemos otro tipo de células que lo que hacen es reconocer. Es como si cojo un delincuente, lo cacheo, lo estudio y digo, mira, este tipo de delincuente siempre llevan chaqueta roja y pantalón negro y una coleta a la derecha. Pues ya está, cuando vaya el coche de la policía por una calle y vea a uno con una chaqueta roja, un pantalón negro y una coleta a la derecha, con una probabilidad elevada se tratará de un componente de esta banda, ¿entiendes? Entonces, este otro tipo de células lo que hace es reconocer al germen y captar de ese germen algunos componentes que luego le encarga fabricar a otro tipo de células, es decir, unos compuestos químicos que generan unas células para revestir al germen y que la célula que se los come los reconozca. Imagínate esto en qué se basa. Es complicado, Imagínate que una serie de personas que podríamos llamar en el sistema de seguridad nuestro, podríamos identificar con la policía secreta. La policía secreta, sabes que no existe, está por ahí en medio, ¿no? Pero luego a la policía, convencional, a los de traje, les dice, mirad, allí, aquí, tal y tal y tal, ¿me entiendes? Pero existe una policía secreta que viste de paisano y que está identificando delincuencia. Y lo está comunicando a los cuerpos convencionales, por decirlo de alguna forma. Pues en el sistema inmunitario también existe. Hay unas células que reconocen al germen enemigo y se lo comunican a otro tipo de células que son las encargadas ya de actuar. ¿Y qué hacen esas células? Pues imagínate que yo cojo un spray de pintura, ¿no? Y paso al lado de un delincuente y lo señalo. Y después llega el coche de la policía, y ve al que va señalado y lo detiene. Pues entonces, esa pintura que yo pudiera poner en el delincuente es un compuesto químico que liberan algunas células y que envuelve a las células
para las bacterias o a los virus que tengo que atacar, ¿no? Uh-huh. Y entonces este proceso se llama el proceso de opsonización. La opsonización es la envoltura la cobertura del germen, del microbio que está atacando, de una sustancia que lo va a identificar, ¿vale? Entonces a esa sustancia se les llamaban opsoninas. Todo esto es que son estudios sobre estudios sobre estudios y cada día se ve con más sorpresa qué nivel de complejidad existe en nuestro organismo, ¿no? Y qué nivel de coordinación, qué nivel de perfección, ¿entiendes?, existe. Por eso también, frente a este virus, imagínate que tú tienes las defensas en muy buen estado, ¿no? Uh-huh. Y que las fuerzas de choque, que funcionan muy bien, a los primeros virus que entran ya los detienen y los destruyen. Pues entonces esa infección no puede reproducirse, no tiene tiempo de reproducirse en tu organismo porque los sistemas de emergencia han funcionado de maravilla en tu organismo y han detenido al delincuente en su primer momento de invasión. Lo que llamamos las defensas. Las defensas. Entonces, eso es un caso que se puede. Entonces yo puedo contaminarme, contagiarme del coronavirus, mis defensas trabajar de un modo fenomenal y detener a ese virus pues en el primer momento. Entonces no llega a desarrollarse el contagio. Si esto no es así, al virus le da tiempo a entrar dentro de algunas células, reproducirse y multiplicarse en el organismo, ¿no? Puede que también detenga la infección, pero en este caso, imagínate, ya es un COVID con síntomas. Como mis primeras defensas no han funcionado en su primer momento con éxito, pues entonces el enemigo tiene tiempo de actuar en parte. No logra su objetivo, que es infectar al organismo con síntomas muy graves, pero digamos que sí que le hace mostrar síntomas. Entonces, ahí tendríamos un COVID con síntomas. Por ejemplo, imagínate dolor de cabeza y tal en tu casa, y te puedes quedar en casa. Y si esas segundas fuerzas de defensa del organismo tampoco funcionaran bien, en ese caso el virus se reproduce con todo su abanico de síntomas, contagia y conquista todas las células que serían susceptibles de ser contagiadas por él, ahora explico otra cosa sobre los virus. El virus tendría más éxito aún, ¿entiendes?, atacaría más órganos y los síntomas ya serían de hospitalización o de UCI, de hospitalización o de UCI. Cuando sucede el proceso UCI, cuando este virus llega al punto de conquistar y destruir células pulmonares que provocan una respuesta inflamatoria que es la que, digamos, nos impide captar el oxígeno con éxito en los alvéolos pulmonares. Es decir, el último recurso que tiene nuestro organismo cuando ya han fracasado las primeras líneas de defensa es mediante el mecanismo de inflamación. La inflamación no es ni más ni menos que, en primer lugar, permitir la llegada masiva de sangre a la zona afectada. Es decir, cuando tú te das un golpe, eso se pone más rojo y se abulta porque el organismo manda más sangre. ¿Por qué? Porque la sangre primero, los capilares y las venas son nuestras autovías, nuestras carreteras. Entonces, si queremos llegar las células que se dedican a la reparación de los tejidos y a la defensa frente a los gérmenes, si queremos que lleguen muchas, lo que hay que hacer es ensanchar esas calles, esas autovías. Y esas autovías, como son capilares, arterias, arteriolas, etcétera, pues se dilatan para que allí llegue mejor la circulación, la sangre. Y entonces eso es el proceso de enrojecimiento frente, pues te pinchas y se infecta, una espina, lo que sea, ¿no? O te pica una avispa. En cada caso es algo distinto, extraño, que llega al organismo. ¿Te pica una avispa? Pues acaba de llegar una sustancia que es corrosiva, que es tóxica, que es ácida o que es portadora de toxinas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una respuesta. Una espina de una astilla de madera
pues eso pues no deja de ser un elemento extraño que el animal, el ser vivo tiene que expulsar y frente al cual tiene que proteger. Entonces, todo empieza por una inflamación, cuando la causa no se evita en un momento, digamos, muy precoz. Entonces, cuando el virus ha destrozado, porque no lo hemos frenado, se ha multiplicado, y entonces cuando se multiplica masivamente, hace un daño general, es decir, a un porcentaje muy elevado de las células alveolares del pulmón, el proceso inflamatorio se nos extiende por el mayor porcentaje de superficie pulmonar alveolar, y la inflamación no deja que el intercambio de oxígeno se produzca de una forma, digamos, compatible con la vida. Entonces, primero nos tienen que sedar. ¿Pero por qué? Porque con los animales pasa igual. Siempre que existe un proceso pulmonar inflamatorio agudo, lo primero que provoca en este mamífero, en este caso también en los humanos, es un estrés. Es decir, tú, digamos que te asustas porque sientes asfixia, sientes una no saciedad de oxígeno, la saturación que llamamos, cuando te ponen la pinza en el dedo, la saturación de oxígeno, que tiene que ser muy alta, es decir, tiene que haber mucho oxígeno en los glóbulos rojos, transportado por la molécula hemoglobina, para que nuestro organismo funcione, si no sentimos asfixia. Y tú cuando sientes asfixia te pones nervioso. Claro. Ese estrés, esos nervios provocan que tus pulsaciones se eleven y provocan además que la demanda de oxígeno de tu cuerpo, de tu organismo, se eleve. Es decir, tú, por el hecho de ponerte nervioso, necesitas más oxígeno. Entonces, esa es una de las causas por las que se recomienda la sedación. Es decir, cuando tú por un asma o por un proceso de este tipo te estresas, te pones nervioso y tu demanda de oxígeno se eleva, pues eso es contraproducente para la solución de esta sintomatología. ¿Qué se hace? Primero, sedar al paciente. Y una vez que se ha sedado al paciente, pues ya tenemos que hacer llegar oxígeno a la sangre de alguna forma. Y la forma es, pues esa mascarilla, esa intubación, ¿vale? Porque si a veces con la mascarilla no es suficiente, pues tenemos que hacer llegar el oxígeno mediante intubación traqueal para que el 100% del aire llegue al pulmón, ¿vale? Porque cuando te ponen una mascarilla, eres tú el que tienes que inspirar el aire de forma activa. Cuando eso no es posible, pues te provocan una sedación todavía más profunda para que la respiración no la controles tú, sino que la controle un aparato. Y ese aparato se llama respirador, el famoso respirador. Correcto. Es decir, a ti te anulan, a ti te anestesian, y ese respirador es el que decide la cantidad de aire que ingresa en tus pulmones y la frecuencia respiratoria con la que lo va a hacer, ¿vale? Aún así, si el destrozo de las células alveolares ha sido mayor de un nivel, ni siquiera el respirador conseguirá que llegue el oxígeno con éxito a la sangre para saturar por encima del 97, etcétera, que necesitamos. ¿Qué se está investigando? Porque dirán algunos, bueno, ¿y no hay otra fórmula de hacer llegar oxígeno a la sangre? Pues se está investigando y creo que existe una técnica que es mediante un catéter, ¿sí? Inyectar, digamos, este oxígeno directamente en la sangre. Pero ¿qué sucede en este caso? Que la sangre no es lo mismo que un glóbulo rojo capte una molécula de oxígeno y se la lleve con la hemoglobina hacia el resto del organismo, que meter aire en las venas o en las arterias, que provocaría coagulación. Es decir, la sangre en contacto con el aire se coagula. ¿Cuál es el problema? Que es donde está la investigación trabajando. Pues cómo ser capaces de poner oxígeno en el torrente circulatorio sin que haya coagulación. Porque claro, las coagulaciones lo que provocan son obstrucciones
bacterias de arteriola, etcétera, de capilares, y provocar necrosis, que ese es lo que provoca los infartos. Yeah. Un infarto de miocardio es que una pequeña arteria de nuestro corazón se obstruye. En este caso, más que por un coágulo, se suele producir por el tema del colesterol y de la esclerosis de los vasos con el tiempo. El tratamiento del virus tiene algo que ver, por ejemplo, con un tratamiento, con una infección de vías respiratorias común. Quiero decir, normalmente cuando un paciente tiene problemas de saturación en sangre porque tiene una infección en los pulmones, lo que es habitual es primero oxígeno, aerosoles y antibiótico. ¿Esto es lo que se está haciendo también para combatir el virus o es diferente? Pues empezando por el antibiótico, no, porque el antibiótico es el que controla a las bacterias y estos son virus. Entonces, la diferencia, que es lo que me he dejado antes en el tintero, que te he dicho que volvía atrás luego a recuperarlo, la bacteria se reproduce ella misma, es decir, de una bacteria se parte y tenemos dos, ¿vale? Una bacteria entra dentro del organismo, se alimenta de los compuestos orgánicos, cada una de uno distinto, porque eso es infinito, la cantidad de bacterias que hay, de lo que se alimentan y cómo se reproducen, pero vamos, ellas mismas se reproducen. Yeah. El virus no tiene vida en sí mismo, el virus se coloca en la superficie de la célula, le inyecta su material genético, es ARN en este caso, y valiéndose del mecanismo de reproducción de la célula, valiéndose de la información genética de nuestras células, multiplica su material, ¿vale? Yeah. Tú imagínate que nosotros le insertáramos, le trasplantáramos un embrión humano, ¿me entiendes?, a una cebra, ¿vale? Y luego, pues tú, naceríamos de una cebra. Imagínate que necesitáramos sí o sí a las cebras para desarrollar nuestros embriones y nuestros fetos, porque el ser humano no fuera capaz de gestar a su propia especie. Pues eso, que es un ejemplo mal puesto, porque tiene muchas diferencias con la realidad, pero básicamente un poco es lo que hace el virus en nuestras células. El virus necesita que tú, con tus células, le multipliques a él su población, ¿vale? Algunos virus, cuando terminan de reproducirse dentro de esa célula, la destruyen, es decir, dentro de esa célula se crean tantos virus que la célula estalla. Y al estallar se liberan miles, millones de virus, ¿vale? Y entonces cada vez que el virus ataca a una célula para reproducirse, la destruye totalmente. Yeah. Entonces, en ese sentido, los virus agresivos son mucho más patogénicos que las bacterias, ¿vale? Encima, los antibióticos no funcionan, porque los antibióticos son para matar bacterias, pero es que el virus no tiene vida, o sea que tú no puedes matar el virus. Lo que tú puedes es influir en tus células para que no permitan el paso de esos virus. Y ahí es donde se está trabajando, ¿vale?, para conseguirlo. Pero lo que mejor funciona son las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Informar al organismo de cómo es este bicho que va a venir, para que sus células de la defensa, en cuanto ese bicho llegue, lo opsonicen, como te he dicho antes, lo fagociten también, es decir, que se lo coman las células de la defensa, o que lo destruyan, para que no les dé tiempo a infectar estas bacterias. Y a causar daños al organismo, claro está. Claro. Podemos... Lo que dijeron hace poco de los antiinflamatorios es que, claro, alguna gente murió no tanto de la destrucción de las células alveolares, sino de la inflamación tan enorme y tan brutal y tan repentina del intersticio del tejido pulmonar. Entonces, aplicaron corticoides, vieron que controlando esa inflamación, una parte de la guerra ya estaba ganada. Pero claro, es que hemos ido aprendiendo, digamos, sobre la marcha. Es decir, es lo que pasa cuando algo te viene tan de pronto, según sucede el acontecimiento, vas aprendiendo, ¿sabes?, cómo reaccionar. Pero podríamos tener una esperanza ahora, ya que aparecen estas dos vacunas, una que se supone que tiene una eficacia que oscila en torno al 91%, la otra más actual, que además incluso también ha participado en laboratorios españoles, hablo de Moderna en este caso,
podemos tener esperanzas de que empezamos a ver la luz al final del túnel. Pues yo creo que los oyentes, la gente... La vacuna se va a descubrir sí o sí, ¿vale? La vacuna se va a descubrir sí o sí. El problema es que cualquier medicamento, ya sea vacuna, que es medicina homeopática, o ya sea cualquier tratamiento, como los tratamientos que impiden la replicación de los virus, que es la medicina alopática, es decir, la medicina alopática es la que lucha contra una infección empleando sustancias que matan a esa. Y la medicina homeopática es que utilizas el propio causante de la enfermedad como cura. Es decir, el propio virus, que es el que provoca la enfermedad, lo utilizas para curar la enfermedad inyectándolo en bajas cantidades. Entonces, se va a descubrir la vacuna, pero tenemos unos protocolos que tenemos que, a costa de lo que sea, también tener la paciencia, porque tú tienes que también ir introduciendo ese nuevo medicamento con las pruebas de seguridad que son, digamos, imprescindibles de llevar a cabo. Es decir, yo tengo que experimentar poco a poco ese medicamento en las personas, porque los efectos secundarios en ocasiones han sido bastante graves en la aplicación de algunos fármacos. Y de hecho, ahora, después de estar tomando toda la vida, todo el mundo, un montón, por ejemplo, de, yo qué sé, medicamentos que eran comunes, de repente ves que te los han quitado, porque han descubierto que cierta patología posterior está relacionada con ese medicamento que curaba una cosa, pero que no sabíamos que estropeaba otra. Entonces, eso también puede pasar con nosotros. Da el caso como el ibuprofeno que tanto habitualmente siempre se toma cuando tenías dolores de cabeza, tenías dolores de piernas y tal, y luego después se ha retirado, por lo menos ha disminuido la dosis a tomar. Sí. Pero bueno, eso para que la gente lo entienda con ejemplos cotidianos, vamos a compararlo con una guerra. Es decir, a mí me atacan en mi país, y está claro que yo me tengo que defender, pero luego llega un momento a partir del cual también hay que calibrar esa guerra, ese enfrentamiento, hasta dónde lo llevas, porque ese mecanismo de defensa luego también te puede destruir. Es decir, tú imagínate, si una guerra dura muchos años, perdemos mucha población, al final la población activa no queda tal, no quedan nada más que niños y 4 ancianos tal en un país. ¿Quién va a trabajar para que viva ese país? Entonces, claro. ¿Sabes? Los efectos secundarios de algo que se empezó como necesario, ¿entiendes? Luego también se pueden destruir, que es también el debate que existe sobre, por un lado, el confinamiento, y por otro lado, el seguir produciendo. Porque ya llega un punto en el que, digamos, que el fracaso económico puede ser la fuente de la multiplicación de otras enfermedades. ¿Entiendes? O sea, tú imagínate, el sistema sanitario funciona con dinero. Cuando la crisis supere un nivel y cuando la economía no sea capaz de generar suficientes recursos para que comamos y tengamos otros servicios, es decir, en los hospitales se gasta luz, agua, hay que pagar sueldos, hay que comprar medicamentos, hay que comprar todo lo que se usa en un hospital, que es totalmente estéril, que hay que tirar las cosas cuando caducan, porque por caducidad. Eso, cuando no haya dinero para pagarlo, que eso solo se consigue con dinero, que eso, nos pensamos que el sistema sanitario viene del cielo, no, eso viene de unos recursos económicos que se destinan a él. Cuando esos recursos económicos no existan o se vean gravemente mermados, todas las enfermedades tendrán peor atención. El que tenga un infarto tendrá peor atención, el que tenga un cáncer tendrá peor atención, el que tenga una enfermedad crónica de otro tipo tendrá peor atención, y la mortalidad también aumentará en esas otras enfermedades que no hay que olvidar. Porque virus han existido desde que el mundo es mundo, y antes de que llegase este virus, pues teníamos una incidencia en muchos tipos de cáncer que eran graves, eran incidencias muy significativas. Y teníamos enfermedades fruto de nuestra mala alimentación, de nuestras malas costumbres también, que también tenían incidencias muy altas y que estaban provocando muertes también. No, y lamentablemente también lo estamos viendo ahora, porque producto de las no citas presenciales estamos viendo cómo gente desarrolla patologías importantes relacionadas con el tema cardiovascular. Estamos viendo cómo el no tener citas presenciales está a lo mejor causando de que personas
agraven sus patologías que tienen habituales, bien porque le dé miedo de ir al doctor o le dé miedo de ir al hospital, y estamos viéndolo ya y cada vez más cerca, José Luis. Sí, por eso es que no tenemos que olvidar nunca que la política se da la mano con la filosofía, pero una mano fuerte. ¿Por qué? Porque, como decía el profesor Gustavo Bueno, la ética tiene que dialogar con la política. Es decir, ¿es bueno tal cosa? Sí, pero ¿cómo coordino esta cosa que es buena con otras muchísimas cosas que también son buenas? Claro. Hay que hacerle trabajar a la balanza y decir, vamos a poner en cada platillo de la balanza las cosas, las distintas necesidades que tienen todos los componentes de una sociedad. ¿De acuerdo? Y entonces saber poner, porque claro, ahora mismo yo, lo que me ha llevado a mí a la política y me sigue sosteniendo en ella es los enormes agravios comparativos que tienen las sociedades occidentales. ¿Qué desproporción tan grande hay entre los presupuestos que se destinan a unas cosas y a los que se destinan a otras? Entonces yo lo que estoy observando ahora, para ser breve, es que en una pandemia donde todos teóricamente nos escandalizamos de que pues no tenemos suficientes recursos para luchar contra ella, por ejemplo, una de las causas de que parece ser que por la que no se hacen todos los PCR que tal es porque sería inasumible económicamente, o la razón por la que no nos regalan las mascarillas a todos los ciudadanos parece ser que es un limitante económico. Sin embargo, yo, que estoy en mi ayuntamiento, pues estoy observando cómo se destina un presupuesto de 5.000 euros para castrar gatos. Y esto es tan real como que lo tengo yo delante de mí. En un momento en el que no me regalan las mascarillas, se aprueba un presupuesto que no ha existido nunca para castrar gatos en Socuéllamos, pueblo rural de 12.000 habitantes. Esto ya sé que para decir, bueno, podrías haber puesto otro ejemplo, pues bueno, me he acordado de eso, pero me puedo acordar de otra cosa. También se están celebrando algunas festividades o se están destinando recursos para otro tipo de cosas que son menos necesarias que el que la gente tenga todas estas mascarillas a libre disposición. No tengo a libre disposición un montón de recursos que son públicos, pues en este momento hay que calibrar y hay que decir, vamos a sustituir la partida económica de tal recurso público por mascarillas y por PCR. Y no se está haciendo porque es que el sistema democrático dependiente de estas votaciones, que luego van a ser las que te permitan continuar en el gobierno, pues entonces, ¿cómo le quito el dinero público a esta partida y se me queja este colectivo que luego es fundamental para ganar las siguientes elecciones? Eso es lo que realmente nos debe empezar a escandalizar a todos, no a mí, a todos, porque todos pertenecemos a esta sociedad y ahora mismo es escandaloso que haya presupuesto público para 1000 cosas y que no haya para una triste mascarilla que es de papel prácticamente. Quiero decir que su fabricación es sencillísima, que es una fabricación sencillísima, que desde el año que ha pasado con la pandemia, desde marzo de este año, casi un año ya vamos, bueno, no es un año, pero bueno, me da igual, con la tecnología que tenemos y tal, vamos, tenían que haber puesto toda la industria que hubiera hecho falta a fabricar mascarillas para que todo el mundo tuviera mascarillas. Y esto es posible, pero si eso es un cacho de papel, simplificando, pero eso es un cacho de papel. Totalmente. Hombre, ¿cómo van a decir a mí que eso es el limitante? Y si además es verdad que son eficaces, pues que no falten a ningún sitio. Claro. Pues si me tiene que faltar para otra cosa que me falte, pero que no me falten mascarillas. Pero te digo esto, que me están diciendo, claro, como tú has presentado una moción para que sean gratuitas, ahora lo está diciendo la radio. Bueno, pues sí, pero también voy a decir lo de los PCR. Quien me diga que cualquier información adicional que se pueda tener sobre la dinámica de la enfermedad no es totalmente necesaria, pues está engañando a todo el mundo, porque lo poco que sepamos sobre este virus siempre es útil. Cuanto más, aunque sea un poco más, porque me dicen, no, es que no son al 100% eficaces. Bueno, lo poco eficaces que sean, es necesario. Yeah. Es necesario porque es información. Y tú, en una pregunta, cuando estuve el otro día con el Consejo de Salud del pueblo, pregunté qué relación había estadística entre los positivos sintomáticos y los positivos asintomáticos. La respuesta, no lo sabemos. Claro que no lo sabéis. Al no hacer PCR, no podéis hacer estadísticas, no tenéis datos, no podéis trabajar lo suficientemente
bien contra la enfermedad, porque si aquí, en este país, tenemos una invasión de yo qué sé, pues cuando ha sucedido el tema del terrorismo islámico y había gente de paisanos que podía llevar un cinturón de bomba en su chaqueta, ¿me entiendes? Pues ahí que había que hacer, pues había que tener toda la información posible de cualquier cosa que tuviera relación con ello. Cuanta más información mejor, ¿me entiendes? Y en este caso es igual. ¿Qué pasa? Que solamente investigamos cuando a una persona le duele la cabeza y esa persona se ha reunido con ciertas personas, eso es lo que perseguimos. Y como dije en la reunión, vamos detrás del virus, pero hay que ir detrás y pararlo de frente. Ir detrás de él es esperar a que a una persona le duele la cabeza para investigar su entorno. Y luchar de frente es hacer PCRs al azar a la población para comprobar cuál es la extensión de la infección, independientemente de los síntomas, porque produce contagios asintomáticos. Tenemos la mala suerte de que es un virus que se contagia y no produce síntomas. Entonces, se hacen totalmente necesarios los testajes al azar para controlar el nivel de infección de la población. Y no se está haciendo. Está claro. Ya en los últimos minutos, que yo te he preguntado anteriormente, porque la gente está deseando escuchar a alguien que sepa algo acerca de esto de las vacunas, si realmente estamos cerca de visualizar el final de esta pesadilla que está durando ya mucho tiempo. ¿Crees que las vacunas...? Punto número uno, vamos a ser testigos de los primeros ensayos. Lo primero que veamos no va a dejar de ser un ensayo. Y hay distintos ensayos y distintas estrategias. Unas vacunas serán mejores, imagínate, para un perfil de población, imagínate que la vacuna de Pfizer pues va a ser muy eficaz y va a resultar mejor en pacientes de 20 a 50 años, porque se demuestre así cuando empiecen a ponerla. La otra se comprobará que funciona mejor cuando la población ha estado expuesta o tal, o no tiene restos del otro tal, porque también tiene una cosa, a las vacunas a veces les viene muy mal que tú tengas restos vacunales o alguna inmunidad ya anterior frente al virus, ¿entiendes? A veces lo mejor es que la persona vacunada no haya tenido ningún contacto con el virus, ¿vale? Yeah. Entonces, todo eso lo iremos viendo. Lo único que vamos a ver no son soluciones, van a ser ensayos, porque la biología trabaja así. Serán ensayos. Y, por otro lado, este virus, abracémoslo porque es para nosotros. O sea, la gripe vino y está aquí. Todo vino y está aquí. Es decir, tú no vas a eliminar un virus nunca en la vida. Conviviremos con el virus. Podemos reducir a cero. Vamos a ver, el sarampión te mataba. ¿El sarampión ha desaparecido? No. Lo que ha desaparecido es la sintomatología de la enfermedad, porque se vacuna a la población infantil. Pero en otros países se siguen muriendo niños por sarampión. Y el sarampión no va a desaparecer nunca. 10:25. José Luis Romero del Hombre Bueno. Nos quedamos ya hace un tiempo. Te agradezco enormemente que nos hayas dado la idea de llamarte un poquito antes, porque no queríamos perdernos este programa que hemos tenido hoy tan interesante. Te emplazo para el próximo martes en el horario habitual. No obstante, recordamos a nuestro público que el programa se repone el domingo por la mañana. Muchísimas gracias, José Luis. Muy bien. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós, amigo. Adiós. Adiós. Sabíamos que teníamos que estar con José Luis Romero del Hombre Bueno hasta las 10:25. Recordar que es veterinario en Clínica Sanizo, que está en la calle Alcázar número 18 de la localidad de Socuellamos. El teléfono de contacto para cualquier tipo de consulta es el 610 56 07 90. 610 56 07 90. Rápidamente, más cosas aquí